El Señor esté con todos y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, como ustedes ya saben, en los días de semana estamos leyendo la primera lectura que está tomada de la primera carta de San Pablo, apóstol, a los Corintios, a estos cristianos a quien Pablo, a través de las cartas, sigue acompañando en el camino de la fe. Y digo que sigue porque ustedes saben bien que San Pablo fue un gran misionero, un apóstol que no se quedó tranquilo, sino que estaba intranquilo espiritualmente. Y esto es bueno. No es la intranquilidad del mundo, la intranquilidad de Dios. La intranquilidad espiritual es la que te moviliza a hacer cosas por Dios y para Dios, pensando también en los demás. Y lo que movilizaba al apóstol era que todos los hombres se salven como Jesús lo quería y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Por eso Pablo fue, después de su conversión, un incansable predicador de Cristo. Y por eso fue misionero, porque la predicación lo llevó a tierras extranjeras, a tierras lejanas, a anunciar a Jesucristo. Él sabía que tenía que anunciar a los que ellos llamaban, los judíos llamaban los gentiles o paganos, que justamente eran personas que no eran de origen judío, no eran israelitas, sino que provenían de otras tierras que nada tenían que ver con la fe original de los judíos, lo que también trajo sus complicaciones, ¿no? Porque cuando los paganos se convertían al cristianismo, creían en Cristo por la predicación de los apóstoles, los judíos que ya eran cristianos también, el grupo de judíos convertidos, llamados judaizantes también, entonces se protestaban. Lo que es el ser humano, ¿no? Cómo nos cuesta acabar profundo en la verdad y saber que, como Jesús dijo, todos los hombres tienen que alcanzar la verdad y no algunos, no hay privilegiados ni primeros puestos para Dios, somos todos iguales. Bueno, a los judíos convertidos a la fe cristiana les costó, por eso exigían que los que venían de afuera, estos paganos o gentiles, se convirtieran primero, se hicieran judíos circuncidándose, como mandaba la ley de Moisés, para que después recién estén habilitados a poder ser verdaderos cristianos, porque los judíos tenían el privilegio de ser el pueblo elegido. Esto armó un despiole muy grande, porque obviamente los que venían de afuera no toleraban, no aceptaban
en lo más mínimo esto de circuncidarse, de hacerse judíos, de entrar en una dinámica cultural y espiritual que no tenía nada que ver con su vida personal, con su idiosincrasia. Pero bueno, en fin, esto es propio del crecimiento. El crecimiento es hermoso, pero también cuando se va sumando más gente, la parte humana tiene su cuota de injerencia, y los humanos somos complicados, somos bastante complicados, ¿no? Bueno, y esto desde siempre, no desde ahora, ya lo vemos. La palabra de Dios tiene más de 2000 años, y ya en aquella época y antes sucedían este tipo de tiranteses, ¿no? Y estamos hablando de gente de fe, como hablamos hoy día entre nosotros de gente de fe, que también tenemos nuestras tiranteses, o nuestras incomprensiones, nuestras envidias, nuestras diferencias. Pero bueno, en este pedacito de la carta, donde Pablo a los corintios les recuerda su identidad, los corintios eran una mezcla de judíos y griegos, o sea que había una melange de culturas ahí, pero eran cristianos. Y a esta iglesia de Corinto que Pablo había fundado, les escribe, como les decía, acompañándolos en la distancia, ya que Pablo seguía visitando nuevas tierras. Y ahí les dice, ¿no? Fíjense qué interesante, porque hay algo que es clave, que nos hace bien a nosotros para tomar en cuenta nuestra identidad personal cristiana, ¿no? Que nadie se engañe, le dice Pablo a los cristianos. Acá no se trata de tomar partido de nada ni de nadie. Nosotros, los cristianos, solo le pertenecemos a Cristo. Todo Dios nos lo dio, todo es de ustedes, todo. Y es verdad, Dios al hombre le dio la tierra, es nuestra casa común, la compartimos, y de aquí sacamos los recursos para trabajar, para crecer y disfrutar de todo lo que de alguna u otra manera está a nuestra disponibilidad. Pero dice, todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo, como Cristo es de Dios Padre. Esta es nuestra identidad. Y Cristo, el Señor, el Dios hecho hombre, dio la vida para que nosotros tengamos vida eterna, de manera que no le pertenecemos a nada ni a nadie. El cristiano está llamado a vivir en una libertad, en una soltura que le da a su vida plenitud. Por eso el cristiano madura en su fe la vida y la muerte, que son dos realidades, cristianamente hablando, que van de la mano. Porque la muerte no es contraria a la vida, sino que es parte de ella. Entonces uno va muriendo. Vamos muriendo al hombre viejo. Vamos muriendo a aquello que puede ser un obstáculo en nuestra vida para estar más cerca de Cristo, para profundizar nuestra fe, nuestra espiritualidad. Hay muchos obstáculos que se nos presentan en la vida, que nos van como trabando, porque nos van distrayendo y preocupando en demasía. Y entonces tenemos la mente puesta en un montón de cosas y nos vamos sin darnos cuenta, olvidando de lo esencial. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Estamos usando desde la semana pasada, especialmente el domingo, acuérdense, estas dos palabras que también identifican nuestra identidad cristiana: huéspedes y peregrinos. Vos, yo somos huéspedes y peregrinos. Estamos aquí como huéspedes. Esta no es nuestra casa permanente, es temporal. Como un huésped que va a un lugar, a un hotel o donde sea, y está un tiempo y después se tiene que ir. Y peregrinos, porque vivimos en un permanente caminar en busca de un destino superior, que es la eternidad. Entonces, tomando en cuenta eso, comprendemos bien lo que Pablo le dice a los cristianos de Corinto, ¿no? Ustedes son de Cristo, no se agarren a nada ni a nadie. Porque eso contamina y distrae la verdad, los quita de la verdad. Estos judíos y estos cristianos de Corinto tenían problemas de partidos internos, porque había varios predicadores que fueron después de Pablo, ¿no? Vieron que ahí los nombra Pablo, que les escribe, Apolo, otro predicador, Cefas, que también los visitó y les predicó. Entonces había grupos, ¿qué pasa acá también? Yo soy del padre tal,
a mí me gusta el padre tal, yo voy del padre tal, porque el padre tal hace milagros, porque el padre tal cura, porque el padre tal... Está bien, está bien. Yo soy del padre cual, porque me gusta más cómo habla. No, yo soy del padre fulano, porque cuando yo lo necesité estuvo. Y así. Y empezamos a tomar partidos humanos dentro de la fe. Y eso, quieras o no, puede, no digo que suceda en todos los casos, pero puede opacar la verdad profunda. Eso pasa. Y pasa también en otras situaciones, a veces inclusive cuánta gente en una parroquia, en una comunidad tal o cual, cuando cambian al cura se van atrás del cura. Ni conocen al que viene, ni saben quién es, nunca lo vieron, pero no, me voy atrás del que estaba. Entonces uno se pregunta ahí, ¿dónde está la identidad? O sea, inclusive esto hace quedar mal al apóstol anterior. Pobre, ¿no? Que seguro que no tiene culpa alguna. Pero entonces, de todo lo que este padre que se fue ahora te enseñó sobre Jesús y sobre la disponibilidad y el servicio a Cristo, como dice Pablo, soy de Cristo, no soy ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Cefas, ni de nadie, solo de Cristo. Entonces, no entendiste nada, porque si se va el padre y te vas con él dejando vacía la comunidad, por lo menos tu lugar vacío, algo está fallando. Ese problema de identidad se manifiesta en este caso que les cuento y en otros muchos. Cuando a veces estamos demasiado aferrados al mundo, soy cristiano, soy creyente, rezo y sí, tengo fe, pero le tengo miedo a la muerte, o ante un problema se me viene el mundo encima, no puedo soltar afectos, no puedo soltar situaciones, temas materiales. Hay cosas que son dolorosas, no lo niego, claro que son dolorosas, y que hay que elaborarlas, duelos que llevan su tiempo. Todo requiere tiempo, el ser humano necesita tiempo, necesitamos tiempo, nuestro corazón, nuestra psicología hace un proceso cuando sufrió más todavía, cuando se murió un ser querido, por ejemplo, muy allegado. Nosotros no, se murió, jaja, bueno, no pasó nada, no, duele. Y uno dice, lo voy a extrañar, la voy a extrañar, claro, y está bien, porque es lógico, es natural en el plano humano, pero Cristo está y la vida prevalece. Entonces el duelo que se elabora va haciendo que el dolor disminuya y dé lugar a la esperanza. La esperanza de saber que la muerte no tiene la última palabra, sino que es parte de la vida. Porque la muerte sería como el punto de llegada. El nacimiento es cuando mamá te da luz, por ejemplo, o cuando fuiste engendrado ya en el seno materno, cuando se unieron las dos células, masculina y femenina, y dio origen a un embrión humano, ya ahí hay vida, ahí hay persona. Entonces ese es el principio. Y el fin es el día que la persona muere, terminando su peregrinación. Y lo que queda acá es la materia o el cuerpo, cadáver que decimos, pero el alma, que es la palabra alma significa vida, la vida de Dios en mí, eso no muere más. Por eso cuando el embrión y el óvulo se unen y Dios infunde allí el alma, esa alma que infunde Dios, que luego es consagrada por el Espíritu Santo el día del bautismo, entonces esa alma es inmortal. Eso no muere más. La materia, y sí, tiene un proceso natural, pero el alma es superior, por eso es eterna. Sobre todo llena del Espíritu Santo, ¿no? Purificada por el bautismo y por la gracia de Dios, por la oración, por la meditación de la palabra, por la unión con Cristo en la oración, en el silencio, por el crecimiento también a través del dolor, de la purificación de la vida, de los golpes de la vida, que son purificadores, que nos hacen crecer, aunque cueste y duela, nos hacen crecer humanamente y espiritualmente, cuando los vivimos en comunión con Cristo, con el Señor. Y ese dolor mío lo asocio al que tuvo Cristo también en la cruz. Cristo me entiende mis sufrimientos, me acompaña en mi dolor, porque Él también lo vivió como hombre. Un Dios que se humanizó para vivir el dolor humano
y hacernos saber entonces que nos entiende, pero no como Dios lejano y poderoso, sino como un hombre cercano, que vive y convive conmigo y me acompaña en el camino de mi vida. Nunca olvídate de eso, nunca, porque si nos olvidamos de eso, lo vemos a Dios lejano y nos sentimos solos, abandonados, y el demonio nos tienta en eso, haciéndonos pensar o creer que bueno, que Dios no está, que Dios te olvidó, que bancátela solo, que es culpa tuya en todo caso. Y entonces uno entra en un estado de negatividad, de depresión, y el demonio eso es lo que quiere, desanimarnos en la fe. No hay que entrar en eso, hay que resistirle justamente en la fe. No, estoy mal, estoy quebrado, estoy triste, estoy pasándola mal. No es mi mejor momento tal vez por lo que sea, pero el Señor está conmigo. Y si Dios está conmigo, nadie estará contra mí, ni el peor de los dolores, ni la peor de las pruebas podrán hacerme sucumbir en el camino de la verdad, porque el Señor está conmigo, Él triunfa en mí y yo con Él. Solo tengo que perseverar en la fe. Ya no se trata de la razón, porque si uno razona y piensa y le pone cabeza a las cosas, ahí se complica, porque la razón va y viene, la cabeza del ser humano va y viene y especula, la cabeza especula, que sí, que no, pero y no sé, y no llego a fin de mes, y qué sé yo, y aquello y lo otro, y cómo voy a hacer. El Señor dice, cálmate, vení a mí. Una vez más nos recuerda Jesús ese llamado, estás afligido, estás agobiado, vení a mí que yo te aliviaré. Vení, cargá sobre mí tu yugo, tu dolor, tu angustia, tu preocupación, dámela a mí, que yo me encargo. Vos hacés lo que tenés que hacer, que yo estoy con vos. Obviamente que es una entrega no pasiva, porque uno sigue trabajando, sigue levantándose como puede cada mañana, sigue encarando la vida como puede, en las circunstancias que te toquen vivir, pero el Señor está con vos. Y entonces en el caminar vamos avanzando, vamos creciendo y las cosas se van superando. Y después de la tormenta se abre el cielo y brilla nuevamente el sol. Ese sol que siempre está, aunque las nubes sean muy oscuras, y que sigue iluminando y dando vida, aunque parezca que se viene el cielo encima, ¿no? Así es el Señor. Por eso, hermanos, todo es nuestro, pero nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Y nuestra vida descansa en las manos, nuestro presente y nuestro destino final en las manos del Padre Dios. Porque Él nos engendró, Él nos creó para siempre en Cristo y nos redimió para que seamos hijos herederos de la eternidad. Y un día llegará ese gran momento que solo Dios sabe cómo será en detalle. Nosotros detalles de eso no tenemos, pero la fe nos lo asegura, de que al resucitar, terminada nuestra peregrinación terrenal, aparecerá el gran reencuentro, ese gran abrazo en Dios, en el Espíritu, abrazo eterno de amor con aquellos hermanos nuestros que amamos y que ya terminaron su caminar para entrar en la gloria. De eso se trata. En eso creemos, porque somos de Cristo y Cristo es de Dios. Y si somos de Dios en Cristo, es que nuestra vida eterna está asegurada. Y el perdón de nuestros pecados también, porque para eso dio la vida el Señor. De manera que tenemos una salvación garantizada y gratuita, que no depende de nosotros, sino que depende de Cristo y Cristo ya la consiguió. Para eso murió en la cruz. Eso también hay que pensarlo y agradecerlo, porque da mucha paz, mucho consuelo y nos hace vivir una vida espiritual nueva, más distendida, más relajada, en el buen sentido de la palabra lo digo, ¿no? Que no depende de mis obras, de mis méritos, como que dependiera de mí salvarme. No depende nada de mí. De mí lo único que depende es la fe. Creer y estar tomado de la mano del Señor y no soltarme nunca, jamás, pese a todo. Lo único que depende de mí es la fe. Lo demás ya lo hizo Cristo. Entonces no se trata de méritos. Los méritos vienen después. Cuando vos te sentís amado por Dios, perdonado y bendecido, espontáneamente de tu corazón salen obras de amor. Solo, sin esfuerzo alguno. Podés perdonar más fácilmente. Prestas un servicio, le das una mano a quien te la pide, así, con sencillez, libertad, espontáneamente, porque hay algo adentro que ya está afirmado,
que ilumina mi conciencia, que es el amor que Dios me tiene, porque soy su hijo. Primero está la fe entonces en el amor y en esa conciencia de saberte salvado, salvada y bendecida para siempre por Cristo o por Dios Padre en Cristo. Y lo otro son las obras que se dan como añadidura. Por eso Pablo dice en otra parte, a ver, ¿cómo están tus obras de caridad? ¿Sos espontáneo en dar amor, en perdonar, obras de misericordia, de ayuda con quien lo necesita o no? Porque si no, si vivís una fe cómoda, rascándote el ombligo todo el tiempo, sin preocuparte de quien te necesita o sin perdonar a quien te hizo daño, cerrado en tu egoísmo, entonces hay una fe que no está madura ahí. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demostraré mi fe. O sea, una cosa lleva a la otra. Pero lo primero es Cristo me salvó. Demos gracias al Señor entonces de todo corazón y sintamos que, como Jesús le dijo a Pedro, que estaba perturbado por la pesca milagrosa, como nos cuenta el Evangelio de Lucas, hoy a vos también te dice, como a mí, a todos, yo te necesito, te hago pescador de hombres, necesito seguir pescando y salvando almas en vos. Te necesito, no te preocupes. Y como decía el Padre Pío, ora, reza mucho y ten confianza que el Señor se encarga de todo. Pidámosle a la Virgencita entonces, a nuestra Madre del Cielo, esta Madre tan fiel, tan cercana. No hay palabras para definir lo que la Virgen significa en la vida nuestra de los hijos. Bueno, le pedimos su intercesión y su guía en este caminar. Que así sea. Que así sea.